Buenas, buenas. Grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy un tema muy importante, una tesis que ha venido manejando el doctor Jaime Castro, hoy presente en el programa, juicio político al presidente Petro. Esas son palabras mayores. Vamos a desarrollar no solo con el de la persona que ha manejado la iniciativa en este tema, que ha escrito sobre el tema en artículos en El Tiempo, siempre, ¿por qué juicio político al presidente Petro? ¿Y eso qué significa para el país? Mi bienvenida al doctor Jaime Castro, el ministro de Estado, exalcalde de Bogotá. Bienvenido, doctor Jaime Castro. Muchas gracias, profesor. Ya vamos a desarrollar el tema. Déjeme que el saludo. También está con nosotros el senador Antonio Sanguino, ex concejal de Bogotá. Bienvenido. Mil gracias, Adolfo, por la invitación. Y el abogado y secretario general de la CDT, William Millán. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. ¿Por qué juicio político al presidente Petro, doctor Jaime? El presidente Petro, sus familiares cercanos y colaboradores de su gobierno tienen en este momento procesos penales serios, iniciados por la Contraloría, por la Fiscalía, que han sido llevados a conocimiento de la Corte Suprema. Uno no sabe qué va a pasar con algunos de esos procesos, pero yo estoy seguro que no hay condiciones políticas y no es viable un proceso penal exitoso frente al presidente Gustavo Petro. Porque, entre otras cosas, dice mucha gente, perdón, si llegan a condenar a Gustavo Petro y lo sacan del poder, nos toca a la señora vicepresidenta. Y entonces ahí quedaríamos en una situación, a juicio de esas personas, peor que la que tenemos hoy en día. Pero el Congreso tiene facultades para unos procesos políticos en relación con los altos funcionarios del Estado. Procesos políticos soportados en un texto constitucional que dice expresamente que a esos altos funcionarios del Estado, y hace la lista, entre ellos el presidente de la República, se les puede procesar políticamente por algo que la Constitución llama indignidad por mala conducta. Y eso no da lugar a cárcel, eso da lugar a una sanción de carácter político, que consiste en suspender al funcionario, de que se trate, en este caso estamos hablando del presidente de la República, suspenderlo por un término breve en el ejercicio de sus funciones. Es una sanción disciplinaria de carácter político. Entonces yo creo que no podemos, la opinión pública, esperarnos a los resultados de los procesos penales, que seguramente algunos van a prosperar, pero yo estoy casi seguro y apostaría que no va a haber proceso penal exitoso en tiempo breve en relación con el presidente Gustavo Petro. Pero sí hay decisiones suyas, comportamientos, actitudes que caben dentro de la indignidad por mala conducta, porque son comportamientos, decisiones y actitudes contrarias a la dignidad de la alta investidura que ejerce un presidente de la República o un ministro del despacho. Cíteme casos concretos para confirmar esa indignidad. Yo le estoy citando el caso nada menos que el presidente de la República. Sí, pero casos concretos que certifiquen esa indignidad. No los define la ley, no hace un listado. Hay decisiones de la Corte Suprema, recuerdo una que habla, por ejemplo, que el consumo de sustancias adictivas es impropio de un alto funcionario del Estado. Pero en el caso del presidente Petro eso no está comprobado. No, perdón. En el caso de la indignidad por mala conducta, precisamente lo que hace el Congreso es asumir
unos hechos, unos comportamientos, unas actitudes, unas declaraciones que el Congreso libre y autónomamente considera que son impropios de la alta investidura que ocupa, digo, un presidente de la República o un ministro del despacho. No están, repito, definidos esos hechos en la ley. Es la interpretación libre y autónoma que haga el Congreso de la República, que considere tal hecho como algo impropio, que un presidente de la República o un ministro del despacho esté todos los días o con mucha frecuencia en un casino jugando plata, o emborrachándose permanentemente, o haciendo propuestas que, perdón, eso no lo puede decir un presidente de la República. Eso, a mi juicio, están dadas las condiciones para ese juicio político. Es una de las responsabilidades mayores del Congreso. El control político tiene distintas manifestaciones. Se ejerce de muchas maneras, en la calle, la ejercen los partidos, en declaración, en las universidades, organizaciones privadas o públicas, en fin, eso no está definido. Es el Congreso el que dice estos hechos, estos hechos. Pero uno puede iniciar un juicio político sobre especulaciones que llega tarde, Sí, X o Y cosas. Perdón. Lo que usted llama especulaciones, si son hechos concretos de que el señor no va al despacho, de que el señor no cumple las citas que le señala a los gremios, a los políticos, a los actores económicos o sociales, el Congreso puede decir, perdón. Que se levanta tarde. Eso es Que impropio. las galletas son a 30.000 pesos y no a 20.000, como dice JP. Que el señor está dedicado a buscar un escenario internacional. Eso puede considerarlo, perdón, gobierne el país en vez de andar paseando más que cualquier otro presidente de la República. Como le digo, no hay ejemplos de la jurisprudencia, pero no hay un listado de la ley. Y yo creo que los congresos modernos han dejado de ser centros del poder legislativo y son más centros de poder político. Es ahí donde se definen las alternativas de gobierno. En el control político que ejerce el Congreso, que se ejerce también en la calle, en manifestaciones, en las universidades, lo que usted quiera. Yo creo que hay esas condiciones. Yo he escrito unos artículos en el periódico El Tiempo señalando esa jurisprudencia. Y ojo, la Corte Suprema acaba de decir que en el ejercicio de esas funciones, los senadores y representantes que participen en esas votaciones no asumen ninguna responsabilidad. Lo dijeron primero en el caso de Ernesto Samper, cuando el proceso es sumido, o soportados en ese caso. Bueno, hay elementos para el debate. Doctor Antonio Seguino. Mire, no hubo juicio político contra el doctor Belisario Betancur cuando lo de Armero y lo del Palacio de Justicia. Entiendo que el doctor Jaime Castro era el ministro de Gobierno. Y no hubo juicio político por semejante cosa tan grave, ¿no? Algunos hablaban de un golpe de Estado de facto al presidente Belisario Betancur, que quedó encerrado en el Palacio de Nariño y que desoyó el llamado del presidente de la Corte, el doctor Reyes Echandía. No hubo juicio político contra Uribe por los falsos positivos que nos ha convertido en un país de vergüenza ante el mundo. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el 8000. Y no ha habido juicio político. Es más, si la constituyente del doctor Castro la califica de inviable, el juicio político, si es que es, ¿no?, una vaina que, pues que remota, pero contra remotamente va a ocurrir. Mire, acaba de votar el Congreso la moción de censura de Iván Velázquez, el ministro de Defensa. No pasó. Y del ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.
no va a haber juicio político, entre otras cosas, porque las razones son absolutamente inanes, son absolutamente ligeras, especulativas. Así que yo creo que ni hay mérito, ni es viable que ocurra un juicio político, ni creo que sea la prioridad del país, ni el interés de la ciudadanía. Ahora, hay unas acusaciones que están en manos de la justicia sobre financiación de la campaña del presidente. Ese es un problema crónico de la sociedad colombiana. No hubo juicio contra el doctor Iván Duque por la ñeñe política. ¿Hubo juicio? No. Entonces, aquí yo creo que sí hay una discusión sobre la manera como se financia la política. Porque aquí han habido los escándalos de la presencia del narcotráfico, han habido los escándalos de la presencia de Odebrecht, en fin, en las campañas políticas. Incluso ya hay acusaciones desde los tiempos de López. En estos días aparecieron testimonios de esa naturaleza. Ese es un problema crónico. A lo mejor hasta eso requiere una constituyente, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque no se ha podido reformar en el Congreso la manera como se financian las campañas en Colombia. Pero yo no creo que vaya a haber juicio político. Eso es un invento medio de calentura trasnochada del doctor Carlos Alonso Lucio, ¿no? Y No de asistió, algunos estaba otros. invitado. Y de algunos otros. No, el doctor Jaime Castro ha escrito sobre... Es una calentura trasnochada lo del doctor Jaime Pues a Castro. lo mejor, Sí. a lo mejor, de pronto sus juventudes liberales le están saliendo ahora, ¿no? En su edad y eso es respetable, pero yo no creo que vaya a haber. A ver. Un segundo. No se puede comparar, equiparar el juicio político con las acciones de carácter penal o las mociones de censura. ¿Por qué? El doctor Sanguino decía, no lo hubo por el Palacio de Justicia. Los hechos fueron tan graves que no daban lugar a juicio político, aunque la opinión pública pensara de una u otra manera sobre lo que hizo el gobierno, pero Belisario Betancur una vez dijo, y consta por escrito, llevo 30 años rindiendo toda clase de declaraciones sobre investigaciones de carácter penal, no de juicio político. ¿Cuál fue la frase que usted citó? ¿Calenturas trasnochadas? Sí. Esa fue una frase para definir a los que están por el juicio político al presidente Petro. Y a propósito de calenturas trasnochadas, quiero saludar, usted es el autor de la idea de juicio político, porque el doctor Jaime Castro también comparte y la ha desarrollado. La bienvenida al doctor Carlos Alonso Lucio. Qué grato verlo. Adolfo, una alegría estar aquí con Muy ustedes. complacido. ¿Y usted por qué está tan duro con el presidente Petro? ¿Y por qué quiere un juicio político al presidente Petro? Primero, a ver, el juicio político no es ni mucho menos una idea mía, ni más faltaba. El juicio político es una institución importantísima, histórica, que tiene que ver, entre otras cosas, con el acontecimiento de la democracia en la historia. El juicio político es nada más ni nada menos que la conquista histórica del derecho de las sociedades a gobernar, a juzgar al dirigente. El juicio político es el juicio de la sociedad gobernante. Pero en el caso colombiano... ¿Qué deriva nada más ni nada menos de cuando por fin en la historia los gobernantes son responsables ante la sociedad, ante una constitución y ante una ley? Cuando existía el despotismo, la tiranía, ese tipo de cosas, pues no existía la institución del juicio político. O sea que el juicio político, mucho más allá de la coyuntura, del hoy, de hace, en fin, el juicio político es una institución de la democracia tremendamente importante, que deriva además de esa otra conquista en la historia de la democracia, que es la de la igualdad de las personas ante la ley. Usted me habla de la historia, pero no me concreta el caso colombiano.
El juicio político, ¿qué antecedentes tiene el caso colombiano? No, pero no te lo concreto porque me preguntaste si el juicio Sí, político era sí, una no, idea mía. bien, sí, pero yo veo como Cundinamarca no es Dinamarca. Sí, pero el caso colombiano, el juicio político aquí no tiene validez. No, sí, claro. Para empezar es una figura constitucional. Pues sí, pero ya el aterrizaje, y deme los antecedentes. Aquí el doctor Sanguino citó una serie de casos de expresidentes con problemas. ¿Usted me lo repite? El caso del... Claro, Belisario Betancur y la toma del Palacio de Justicia, que es muy cercano a su historia, Sí, claro. que estuvo antecedido del desastre de Armero, por, según versiones, descuido del gobierno de la época. La ñeñe política, la más reciente, del presidente Duque. Los falsos positivos en los gobiernos de Álvaro Uribe. El proceso 8000, también muy cercano a su historia como parlamentario. Tampoco prosperó el juicio político. Sí, O sea, aquí no ha habido tradición, entre otras cosas porque el régimen presidencialista colombiano y de casi todos los países de América Latina, nos lo recordó el doctor Jaime Castro, protege de manera especial la figura presidencial. En un régimen presidencialista, el presidente es el corazón del sistema político. Fíjese usted, doctor Carlos Alonso, que en los diálogos de La Habana, las FARC quisieron quitar la inmunidad del presidente de la República para que fuera juzgado, y todos los expresidentes y todo el sistema político, todas las fuerzas políticas del país dijeron, no señor, ¿no? El fuero presidencial hay que mantenerlo, porque representa la estabilidad del sistema político colombiano. Luego entonces, digamos por tradición, pero también porque no hay méritos para un juicio político al presidente Gustavo Petro, ¿sí? Hay mucho menos méritos que los que hubo en los casos que he mencionado, ¿no? Y si la constituyente que ha propuesto Petro está enredada y embolatada, el juicio político aún más. No hay elementos, dice, para un juicio político al presidente Petro. ¿Usted cree que sí hay elementos? Yo creo que sí los hay. Concretando. Yo creo que sí los hay. Es decir, totalmente de acuerdo en el sentido de la complejidad del juicio político en un momento histórico. De hecho, precisamente a propósito de que la figura presidencial es tan esencial en un régimen que se llama presidencialista, pues obviamente tanto las constituciones como los procesos políticos definen muchos requisitos y, repito, complejidades para que ocurra. Pero eso no quiere decir que no ocurra. De hecho, por ejemplo, aunque es una figura pues histórica, ya de hecho en la Constitución, por ejemplo, nuestra de 1886 existía la figura del juicio político, del juicio al gobernante. Históricamente en América Latina comienza a utilizarse la figura, básicamente desde el año 93, que comienza con el juicio a Collor de Mello en Brasil. Posteriormente fue juzgado en el 94 Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y ha habido alrededor de 25 juicios políticos en América Latina desde entonces. Y hay una cosa que es muy interesante, tan importante es la institución del juicio político, que sin lugar a dudas ocurre cuando hay crisis políticas en los países, que se conjuga crisis de gobernabilidad, crisis de legitimidad, hechos que dan origen procesal a los juicios. Desaparecieron los golpes militares en América Latina. Es decir, cuando el juicio político, que es una figura constitucional, es decir, que es un trámite legítimo, ocurre en la sociedad, entre otras cosas, para resolver las crisis políticas que se generan a propósito de los hechos que dan origen a los juicios políticos, pues desaparecen los golpes, porque encuentran las sociedades salidas institucionales para superar las crisis. Y ese es el caso colombiano. Hay una... Es que yo creo que sí hay mérito. Es decir, los juicios tienen origen, por lo general, en noticias, digamos, en conocimientos públicos, en hechos públicos, que dan origen o porque son conductas penales o porque son conductas que se denominan de indignidad. En este caso, por ejemplo, hay noticias muy grandes sobre la mesa, por ejemplo, en temas de irregularidades en el proceso electoral presidencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el momento en que si el Consejo Nacional Electoral arroja
que efectivamente hubo violación de los topes, pues indudablemente allí hay un hecho que desde el punto de vista constitucional y legal obliga a avanzar hacia el juicio político como un hecho que no es un tema ni de oposición, ni de no oposición, ni ideológico, ni no ideológico. Un hecho objetivo que sí ocurrió tiene que activar el juicio político. William Millar. Pues a mí me preocupan estas propuestas, francamente, porque con todo el respeto que le tengo al doctor Jaime Castro y al doctor Carlos Alonso Lucio, me parece que no es el momento y tampoco están las circunstancias. Y pareciera como que se da a entender que aquí hay una especie de golpe blando del que tanto se ha venido hablando y en donde el objetivo fundamental es, oiga, quitemos al presidente de la República antes de que termine el periodo y como quiera que no han prosperado ninguna de las iniciativas, entonces puede ser la iniciación de un juicio político. Y efectivamente, oiga, aquí no se dan las circunstancias que se dieron en otros gobiernos que sí merecían ese juicio político por parte del Congreso y que no se les hizo, o que cuando se intentó fracasó. Yo creo que este momento es el momento de la serenidad suprema. No podemos pretender que el país se nos vaya a desbarajustar y nosotros ayudemos a ese desbarajuste. En vez de aportar soluciones, en vez de hacer propuestas, como yo estoy insistiendo, oiga, pongamos un acuerdo entre todo el país, un acuerdo sobre lo que debe ser la razón de ser del Estado mismo. Hay que satisfacer las necesidades de la población colombiana. El país requiere cambios. Eso es algo inocultable. Oiga, pero si proponemos, además de todo lo que se está hablando, un juicio político a la figura del presidente de la República diciendo que es que hay unas supuestas responsabilidades, oiga, recordemos otro hecho, las responsabilidades son individuales eminentemente, salvo casos en los que se demuestra algún tipo de indignidad frente al comportamiento ético, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es bastante arriesgado. No es el caso del presidente. Es aventurarse en un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar y puede ayudar a polarizar más el país. Yo hago una propuesta en el sentido de que, oiga, despolaricemos el país. Muy bien. Hablémonos, entendámonos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, no salgamos a echarle más leña al fuego a la discordia. Muy bien. El país necesita encuentros, no desencuentros. ¿Usted cree que el doctor Carlos Alonso Lucio y el doctor Castro son golpistas? No, yo no estoy diciendo golpistas. Pero ¿sabe cuándo ocurre el juicio político? ¿Sabe cuándo debe ocurrir el juicio político? En el 26, en las urnas. Ese es el juicio político de verdad en una democracia. ¿Usted ha intentado alguna vez dar algún golpe de Estado? ¿Ha sido de los golpistas? No he intentado, no he estado en esos grupos. No. Nunca, ni he estado ni estaré. Yo insisto, la Constitución, si no estoy mal en los artículos 174 y 175, habla de la responsabilidad penal del presidente de la República, que no pierde el fuero, porque sigue siendo presidente de la República, pero lo juzga la Corte Suprema de Justicia, si el Congreso considera que cometió delitos. Cuando hablamos de juicio político, no estamos hablando de la comisión de delitos. Eso está expresamente previsto en la Constitución y eso termina en manos de la Corte Suprema de Justicia. Si el Congreso encuentra que el presidente o el ministro, el funcionario que trate, cometió un delito. Pero ese mismo artículo habla de el juicio político cuando dice que esos funcionarios pueden incurrir en indignidad por mala conducta. Expresamente utiliza esa expresión, indignidad por mala conducta, que no da lugar a proceso penal, porque no hubo delito, que no da lugar a proceso disciplinario para sacar del cargo, sino que el Congreso decide evaluar la gestión que el señor ha cumplido, las declaraciones que formuló, los trinos que envió,
lo que hizo nacional o internacionalmente y considera que le debe hacer un juicio político, una valoración de lo que es la gestión que cumplió. Y eso lo llama la Constitución indignidad por mala conducta. La ley no enumera qué es indignidad por mala conducta, cuáles hechos, cuáles declaraciones, cuáles trinos, cuáles viajes. No, esa es una evaluación que hace el Congreso libre y autónomamente, conforme a su criterio. Es calificar la gestión del gobernante políticamente. Hay unos parlamentarios, eso me pareció nuevo, que están diciendo que el presidente Petro está enfermo, que debe someterse a un examen médico. Eso yo nunca lo hubiera pensado, pero bueno, ahí aparece. Y nada menos que María Jimena Duzán hizo unos artículos demoledores en relación con el tema. El juicio político, entonces, es hoy la razón de ser en los congresos modernos. Los congresos modernos en América Latina, Europa, Asia, África, dejaron de ser el centro del poder legislativo. Hoy, la iniciativa legislativa está en manos del Ejecutivo. El Congreso, y hay autores como yo que dicen, se justifica por el control político que le hace al gobierno. Esa es su función más importante. Es con el control político que se construyen las alternativas de poder. Es ahí donde la oposición puede convertirse en alternativa de poder y lograr que haya un cambio. Entonces, yo creo, y lo cree mucha gente, que hay confusión política, hay anarquía política, hay impasse político. El presidente Petro anunció el acuerdo nacional y eso pasó a la historia. Eso nunca lo buscó realmente, nunca lo logró. Entonces, se le puede perfectamente hacer el juicio político que prevé y ordena la Constitución y que hoy es la razón principal de los congresos. Los congresos se justifican por el control político que hacen. Dejaron de ser centro del poder legislativo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo los amigos del gobierno a un juicio político? Los amigos del gobierno que lo respaldan diciendo, no señor, él se ha portado muy bien, no hay nada que acredite el juicio político. Si quiere, promuévanlo y allá habrá la discusión, porque es claro que eso no necesita unanimidad en el Congreso. Habrá unos parlamentarios que dicen, hagámosle el juicio político de indignidad por mala conducta al doctor Gustavo Petro y sus amigos, sus partidos, que dicen, un momentico, no señor, ustedes están equivocados, esos hechos en que creen soportarlo no son válidos por tal y tal razón. Ese es un debate eminentemente político. Como dije, el juicio político no conduce a la destitución del funcionario, a que se retire definitivamente del cargo, a que quede privado de por vida para el ejercicio de funciones políticas. Lo máximo que puede hacer el Congreso es suspenderlo por unos días. Suspenderlo para que se posicione Francia Márquez. Perdón. 8 días, 15 días, 20 días. Y la Constitución tiene previsto quién sucede, quién reemplaza al presidente de la República, porque no lo han sacado del cargo. Francia Márquez. El señor o Iván Name. ¿Ah? No, No, él no tiene sucesión presidencial, afortunadamente. Entonces, ¿por qué tenerle miedo, temor al juicio político si es un debate? Este gobierno ha sido muy bueno, excelente, se equivocan los señores que piden un juicio político. Y los que piden un juicio político dicen, perdón, mire, hay tales hechos. Ese es un debate. Yo creo que
es un debate legítimo, válido, previsto en la Constitución, que, repito, es la razón de ser de los parlamentos modernos. Los parlamentos modernos se justifican por el control político que ejercen. Es tan importante que hay gobiernos en Europa que en torno de un proyecto de ley dice, comprometo mi responsabilidad política en este proyecto. Si me derrotan este proyecto, yo renuncio. Doctor Jaime Castro, Cundinamarca no es Dinamarca. ¿Perdón? Cundinamarca no es Dinamarca. Perdón, pero nosotros aprendimos mucho de Estados Unidos y aprendimos de Europa en la configuración de nuestras instituciones políticas y administrativas. Estamos aprendiendo también de Venezuela y otros ejemplos, ¿o no? Desafortunadamente de la Venezuela de ahora. Desafortunadamente estamos aprendiendo concreto, porque no hemos sido capaces, el gobierno no ha sido capaz de censurar la conducta de Maduro. Por el contrario, dice que le vamos a comprar el gas cuando aquí nos está sobrando el gas. Eso es para otro tema. Para usted, ¿este Congreso está más interesado en el control político o en bloquear al presidente? ¿Este gobierno? Este Congreso. No, el Congreso ejerce sus funciones. Pero estoy hablando de lo que está haciendo este Congreso. Lo que está haciendo este Congreso. El Congreso ha debatido los proyectos de ley, ha aprobado unos, ha negado otros, los ha reformado. Esa es su función. Pero no podemos negarle al Congreso la función más importante que tiene hoy en día los parlamentos en el mundo. Controlar políticamente a los altos funcionarios del Estado. Es una tesis que viene manejando no solo el doctor Carlos Alonso Lucio, el doctor Jaime Castro, el doctor Lucio, que con mucha aceptación en las redes sociales, en su programa, ¿cómo se llama? El Cívicos Live. Cívicos Live. Ahora hay que darle, promocionar todo este tipo de ejercicios porque realmente son los que mandan la parada en el mundo moderno de la comunicación. Así que lo felicito. Puede estar uno Muchas a favor gracias. en contra de lo que usted señala, pero tiene muy buena audiencia. Los que creen que el gobierno Petro es de los mejores, si no el mejor gobierno que ha tenido el país en 200 años, ¿por qué le temen a un juicio político, a una valoración política de lo que ha hecho el gobierno? ¿Y eso va qué, para el doctor Antonio Sanguino? Va para los petristas o antiguos petristas, los amigos del gobierno, la nómina oficial, si consideran válidamente, yo no estoy censurándolo, tienen derecho a pensarlo de esa manera, que este es el mejor gobierno en 12 años, en 200 años que hemos tenido. Valorémoslo políticamente. Eso es propio de cualquier sistema democrático y nuestra Constitución lo prevé. Muchas gracias, doctor Jaime Castro. Entiendo que para usted este no es un buen gobierno. ¿Perdón? ¿Para usted no es un buen gobierno este? Ningún gobierno populista en Colombia o en cualquier parte del mundo me gusta. El populismo es como dijo un autor francés, subsidios y gasta los recursos que no consiguió, que lo que encuentra. Una de las herencias del petrismo va a ser el profundo desbarajuste fiscal, económico, termina el programa, doctor presupuestal. ¿Para usted el gobierno de Iván Duque fue un buen gobierno? Fue un buen gobierno. ¿Usted trabajó con el gobierno de Iván Duque? No, yo no trabajé con el gobierno de Iván Duque. Hace mucho rato me retiré de la nómina oficial. Pero, ¿y ese puesto diplomático en Francia? Ah, sí. No. Se le olvidó la pasadita por París. Gracias, doctor Sanguino. Frase final. Bien, gracias. Frase final. No, que no hay méritos y no va a haber juicio político. Frase final, doctor Benavides. No, o sea, no estamos frente a unas circunstancias que permitan iniciar un juicio político y además no es conveniente. Frase final, doctor. Yo estoy seguro de que vamos para el juicio político. Ese es el camino. Existen los hechos, existen los méritos. Gracias, doctor Jaime Castro. Frase final. Gracias a usted por la invitación y gracias a los compañeros de panel. Muy amable, gracias por acompañarme. Se retira el doctor Antonio Sanguino. Gracias, doctor Jaime Castro. Gracias, doctor Carlos Alonso Lucio. Gracias, doctor William Millán.